Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente con el control automático de un horno cocina. Es muy interesante cómo funciona el sistema del control de gas, el control del quemador. Podemos en la imagen ver una válvula pilotada que es completa, que se ocupa mucho en los sistemas de calderos de gas y en las freidoras. Esta válvula hace casi todo el control del sistema. Es decir, sensa, regula la presión y también hace de seguro de ignición, es decir, de seguro de piloto o de llama piloto. Como les decía, hay N tipo de controles, como este, por ejemplo, que es un control termostático on-off, es un control mecánico eléctrico on-off. También hay en el mercado existen algunos tipos de controles que incluso hacen de termopila o termopar. Como vemos en la imagen, por ejemplo, esa es la punta de un sensor de termopar o una pila, ¿no? O termocupla. Esta funciona con un diferencial de temperatura a nivel electrónico, el cual genera un voltaje, una diferencia de voltaje que es bien pequeña, ¿no? Muchísimo, muy pequeña. También tenemos un controlador de termostático digital, en este caso, bueno, tiene una manija y también es un control eléctrico. Y aquí está la válvula que nos interesa. Esta es la primera válvula que hace prácticamente dentro del horno, ¿no? O dentro de la cocina horno. Enfocándonos en el horno, hace de primera etapa, ¿sí? Es la válvula termostática de primera etapa. Como le ven, tiene un bulbo, tiene una punta reguladora para regular la presión, que incluso hace apagado y luego hace, o sea, apagado quiere decir que cierra y luego hace control de temperatura, lo vemos del 20, 30, 100%, ¿no? Y como vemos, luego aquí tenemos la famosa válvula de termopila. Esta válvula es tan interesante y tan importante en un sistema porque nos ayuda a mantener la seguridad del sistema de gas. Y obviamente también tiene sus accesorios como la imagen que vemos. Son accesorios que van luego a la punta de la llama para censar, en este caso la termopila. En el video que sigue podemos analizar la parte práctica de una válvula, el chispero, y también podemos analizar un circuito, un bosquejo esquemático de cómo iba en el horno, cómo está instalado y además cómo es la parte de operación en funcionamiento y seguro. Entonces no te pierdas todo este video que está muy completo, hay mucha información y como siempre suscríbete y seguimos. Muy buenas, estamos aquí nuevamente con una válvula reguladora de gas. Esta es una válvula reguladora de la marca Invensis, del modelo TS11J, de tubería de 3 octavos con presión, trabaja con una presión máxima de medio PSI. Como ven, la válvula se le ve media rara.
pero tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí pueden ver la entrada de gas. De 316 y un piezo eléctrico 10,60. Listo. Deme un papelito, la número de cuenta. Bueno, como se vio en el video, no, a veces es un poquito complicado con la válvula de termopila, pero no hay que perder de vista siempre la parte de potencia, ¿no? Que siempre es el ducto más grande. Los ductos de 3/4 o media por lo general es la parte de fuerza, y los ductos más pequeños son el piloto, y el más pequeñito todavía sí suele ser siempre el sensado de la termocupla. Como ven en la imagen, esa válvula es la que va primero, ¿no es cierto? Siempre, porque es la válvula reguladora o válvula termostática. Y pueden verle desde otro perfil. Y también hay que analizar siempre que luego van las salidas, ¿no es cierto? Las salidas en este caso del sensado, que es justamente el sensor que se ve ahí en la imagen. Y ahí se puede ver el famoso circuito, cómo está armado. Se puede analizar las partes, se puede analizar la manguera o tubo de descarga que se va al quemador. Pero no hay que confundirse, porque esta válvula es la versión doméstica. En cambio, en la versión industrial son dos partes, ¿no? La parte termostática de regulación, y luego aguas abajo la parte de seguro, que en este caso hace la válvula de termopila o la válvula termopila, ¿sí? Entonces, muy atento con ese dato, porque la válvula de termopila juega un papel de gran importancia. Pueden ver una imagen donde se puede entender gráficamente cómo es que está armado el sistema. Por ejemplo, veamos de izquierda a derecha. El FAME Sensing Rod. Prácticamente esa es la termocupla. El termopar. Ese alambre enrollado con un sensor que se veía en las imágenes es justamente eso, el sensor de termocupla. Luego pueden ver que dice más acá a la derecha gas line. Prácticamente es la línea de gas del chiglor, en este caso de la llama piloto. No hay que confundirse con el chiglor de fuerza, ¿no? Hablamos del chiglor de la llama piloto. Luego veamos arriba, dice gas burner. Prácticamente esa sí es la llama de potencia, que es el gas burner, ¿sí? El quemador gas quiere decir. Luego más abajo dice intermittent pilot, intermittent pilot. Y más abajo hay el high voltaje power. Prácticamente ese es el chispero. También se puede ver el intermittent pilot. Prácticamente nos dice que el piloto es intermitente, y es cierto, porque por lo general muchos controles, una vez que entró a trabajar la llama de fuerza, entonces el piloto se apaga. De esa manera trabaja. Entonces aquí podemos ver todo el sistema del control del quemador de una cocina horno. Hay que tomar en cuenta que esta cocina horno es de la versión industrial, no es de la doméstica. La doméstica es un poquito más simplificada, aunque todo es más compacto. Está dirigido todo desde la válvula termostática para el horno. Esta es la versión industrial del horno cocina industrial, de las que son metálicas y de acero inoxidable, las que son grandes, ¿no?
Entonces, es importante y hay que tomar bastante hincapié, como les decía, porque el sistema de gas es muy peligroso. Si se compara gasolina, diésel y gas, prácticamente el gas es el más peligroso, porque se puede fugar tan fácilmente, no se lo ve, y incluso si alguien tiene rinitis, tal vez ni siquiera huele el gas, entonces es muy peligroso. Y por eso los sistemas de gas deben estar bien coordinados y con muchos seguros, con todos los seguros que se pueden, ¿no? Con detectores de CO2, con detectores de CO, con detectores de gas GLP, de, bueno, gas MAP o lo que sea que ocupen, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que hacer bastante hincapié en estos circuitos, en estos sistemas. Empecemos con el horno cocina, con el sistema simplificado, obviamente. Este es un sistema simplificado unifilar. Pueden ver ahí la cometida. Y el tubo, obviamente el tubo atraviesa todo, ¿no es cierto? Atraviesa todo, como ven acá, atraviesa todo, solo que, bueno, en este caso, como esquemático, se coloca aquí la válvula termostática. Entonces, en la flauta que le suelen decir, o el distribuidor, ¿no? Tenemos salidas directas, sí, que van desde la válvula de control, en este caso no la perilla, al quemador, al quemador, al quemador, en este caso a todos los quemadores de la cocina, de la parte superior en la cocina, y obviamente siempre el piloto es un piloto de lo más manual posible, que tiene una mini válvula que se controla con un destornillador y que sale también del mismo punto y que va acá, se va al lado del quemador para mantener la llama viva, ¿sí? Y en caso se apague, obviamente el piloto en el momento que se vuelva a abrir se va a encender la llama de potencia, ¿sí? O el quemador, la llama del quemador, porque el piloto estuvo encendido, ¿no? Entonces es la función del piloto. Pero bueno, esto es solo la parte de la cocina. Lo más importante y por lo que estamos aquí es por la parte del sistema de gas. Como ustedes pueden ver, la válvula termostática se atraca aquí, sobre el tubo, ¿no? No en el medio del tubo, sobre el tubo. ¿Sí? Ahí pueden ver cómo está la válvula termostática. Es sobre el tubo. Y luego viene, obviamente, aquí he puesto un cable y se podría poner solo una línea de cable con 2 rayas o el número 2 para asumir que son 2 ductos que bajan, ¿no es cierto?, en un sistema simplificado, pero como en este caso, bueno, queremos explicar de la mejor manera cómo funciona este sistema. Entonces, las cañerías bajan por acá. Por lo general, obviamente, si empezamos desde la válvula termostática es la que controla el calor del horno. Sí, estamos hablando del horno, ¿no? Ahorita nos vamos al horno, netamente al horno. Obviamos ya la cocina, hablamos solamente del horno. La válvula termostática, la que controla el calor del horno, tiene 2 salidas y una entrada. Sí, aquí podemos ver mejor. Una entrada, en este caso una salida. Bueno, el otro también sería entradas, ¿no? 2 entradas, 2 salidas. 2 entradas, perdón, 2 entradas y una salida, sí. Vamos. Esta es entrada. Señalemos de esta manera.
tenemos ahí una entrada, esta es de entrada, esta es salida. Eso es muy importante entender cuál es entrada, cuál es salida. Acá igual vamos a señalar, esta es de entrada porque es una entrada de señal, ¿sí? Entrada. Y por acá igualmente, esta es una entrada, esta es una entrada. Como vemos acá, tiene dos entradas, una entrada, una entrada, una entrada, y acá tiene igual dos salidas, dos entradas, dos salidas y una entrada más del piloto. Entonces, para no darnos las vueltas, ¿no? De antemano indicamos, esta es la válvula termostática del control del horno, ¿sí? La que controla mediante este sensor, que por lo general es un sensor de tipo bulbo, y por lo general estos sensores de tipo bulbo no trabajan con voltaje, trabajan con presión de mercurio. Listo. Entonces lo que hace es controlar la temperatura general del horno, y lo que hace es sostener, ¿sí? Sostener la llama y asegurar que la llama esté encendida, y si en caso se apaga por alguna ráfaga de viento o algún problema, obviamente se apague todo el sistema, es decir, se cierre el paso de gas. Entonces sigamos acá y terminemos esto. Entonces quedamos en que la válvula termostática tiene una salida y dos entradas. En este caso, una entrada sería acá, que es el sensor termostático, y tiene la salida, que es para la entrada de la válvula de termopila. La otra entrada que es para el gas, sí, el gas que supuestamente ya entra aquí. Y este otro cablecito, que no hay que equivocarse, es el cablecito o tubo, en este caso el ducto, es el del piloto. Entonces, en la válvula de termopila, sí, que es una válvula obviamente pilotada, van a entrar la entrada del piloto, que es IN', y la otra entrada, que es IN. La entrada de IN sería obviamente para el quemador, o sea, para la llama de potencia, y la entrada IN' sería la entrada del piloto. Por eso es que ese cable es muchísimo más delgado, o sea, parece un cable, ¿no? En sí es un ducto creo que es de 1,16 aproximadamente. Y por lo general, el otro es de media, 3/4 pulgada. Entonces, de la salida tenemos que va a salir un out a la boquilla del quemador, en este caso va a salir al chiglor, obviamente en cañería gruesa, y también a la salida va a salir la salida del piloto, la cañería de la salida del piloto, y aquí ven algo que parece llama, obviamente es la llama del piloto. Y acá tenemos esto, que bueno, esto sí es cable, ¿no? Que es netamente el sensor del piloto. Bueno, le pusimos SP como sensor del piloto. Creo que ya vimos las imágenes anteriores donde se indicaban cómo es el sensor del piloto. Obviamente este sensor del piloto hay que determinar si es que es cable o no. Y la verdad es que no es cable, es internamente un ducto que contiene un cable eléctrico. Eso es prácticamente un ducto que contiene un cable eléctrico que funciona con la pila.
o termocupla o termopila. Y obviamente es la que controla el nivel de la seguridad de la llama, la seguridad de la llama del piloto. Y de esa manera el quemador puede mantenerse activado. Ahora vamos a ver el sistema más esquemático, más visual, digamos, en este caso, para entender exactamente cómo es que está funcionando esto. Aquí pueden ver la acometida nuevamente. Aquí van los puntos de llama, bueno, desde la cocina, ¿no? Para no equivocarnos, y vamos a obviar la cocina. Aquí se ve exactamente cómo está conectado la válvula termostática. Sí, está conectado de esta manera. Tiene una entrada, sí, que es la entrada de la acometida. Tiene una salida, que es la salida de potencia para la llama, y que llega a la otra válvula de termopila. También tiene una entrada. Esta entrada es muy importante de este sensor. Este sensor, como les decía, por lo general para estos modelos es un sensor que trabaja con mercurio, ¿sí? Y trabaja con la presión del mercurio. Conforme varía la temperatura dentro del horno, se sube la presión internamente en el mercurio, se expande y hace que la salida de la válvula del termostato varíe, ¿sí? De esa manera va a tener más o menos calor. Es decir, la válvula de termostato regula la temperatura, ¿sí? Esa función hace esta válvula, regula la temperatura, en este caso regula la temperatura mediante el sensor y obviamente regula la salida del flujo de gas, ¿sí? Eso es lo que hace, regula la salida del flujo de gas. Hasta ahí está bien el proceso, pero en cambio, ¿cómo nos aseguramos que la llama, sí, en caso que se apague por viento o simplemente porque ya no necesitamos más calor en el horno o porque queremos apagar el horno? ¿Cómo hacemos para poder asegurarnos que la llama esté adecuada? Por ejemplo, ¿cómo saber que la válvula exactamente apagó? Sí, porque en el momento que ustedes, si la analizan en el momento en que arrancan, sí, en el momento en que arrancan, asumamos que abrimos la válvula de termostato, sí, nos exige gas en la descarga, sí, y obviamente va a haber gas en el quemador. Lo que sucede es que el control es tonto, sí, esa es la verdad, el control es tonto hasta ahí. El control necesita una ignición, ¿no es cierto? Y la ignición obviamente la vamos a dar desde aquí. A ver, veamos nuevamente, analicemos nuevamente. Necesitamos flama, entonces ¿qué hacemos? Movemos el termostato a la temperatura, pongamos al 30%, porque esta sí tiene la capacidad de cortar, sí, pero no tiene la capacidad de asegurar la llama, ni de activar la llama, ni de generar la ignición de la llama. Entonces, asumamos que lo ubicamos a esta válvula 30%, entonces inmediatamente el gas va a salir al 30%, sin importar de que haya una ignición o nada. Entonces es peligrosísimo, ¿no es cierto? Pero acá, como estamos aquí al 30%,
acá está la entrada a la válvula de termopila. Entonces, esta válvula de termopila en un inicio está totalmente cerrada. Como vemos, tiene un sensor, tiene un piloto y tiene un sigilor. Y por acá un chispero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que se active esta famosa válvula? Que es la parte más principal de todo. En este caso tenemos que aplastar por aproximadamente 1 minuto el botón rojo. Se aplasta el botón rojo y luego inmediatamente se aplasta el chispero. Cuando se aplasta el chispero, obviamente la llama o la flama del piloto, ¿no? Del piloto, no del sigilor de potencia, ¿sí? Sino del piloto, ¿sí? Del piloto, la flama del piloto se enciende. Entonces, al mantener aplastado por 1 minuto, se calienta el sensor, ¿sí? Que este sí es una termopila, ¿no? Es decir, envía voltaje, ¿sí? A unos mini selenoides que tiene la válvula de termopila y hace que se quede activado el piloto, es decir, que la flama del piloto continúe, ¿sí? Que no se caiga la llama del piloto. Entonces, al mantenerse encendida la llama del piloto, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? No solo es que se activa la llama, se queda como, digamos, enclavada la llama de piloto, sino también al mismo tiempo abre la llama de potencia, ¿sí? Abre la llama de potencia, ¿sí? El piloto se activó primero manualmente, detectó el sensor, ¿sí? Y una vez que ya detectó bien el sensor, se quedó enclavado la del piloto y al mismo tiempo abrió la del sigilor, ¿sí? Y entonces se dio la flama. Vaya, es un poco medio como que nos trabamos aquí, pero es una de las maneras más prácticas que, bueno, veía que se puede explicar esto. Bueno, si tienen otras dudas para revisar otro tipo de válvulas o equipos, estamos a las órdenes, podemos revisar, comenten, podemos seguir investigando y revisando muchos controladores, porque hay una infinidad bárbara de controladores. A estos los hemos desarmado, los hemos reactivado y vaya, y nos hemos dado en cuenta de muchas cosas. Hay que entender muy bien cómo funciona este sistema, porque si no es muy peligroso jugar con gas, muy riesgoso. Bueno, nuevamente un saludo y seguimos con el video. Suscríbete, suerte y chao.